Ok, buenas tardes, compañeros, profesor. A mí me correspondió el tema de insectos parásitos en cultivos costarricenses. Vamos a explicar un poquito lo que es el término parásito y un poco sobre lo que es el sistema agrícola que tiene Costa Rica. Ok, primeramente mencionar lo que es la importancia que tienen los insectos. Dice que el grupo de los insectos es por mucho el más diverso entre todos los seres vivos habitantes de la madre tierra. Representa más del 50%, que sería el 54% de todas las especies de organismos conocidos, y más del 75% sería insectos, entre todos los animales que igualmente se conocen. La mayoría son diminutos o pequeños, miden tan solo pocos milímetros, y en este tema podemos mencionar los macroinvertebrados bentónicos, que son insectos que se encuentran más que todo en sistemas acuíferos, lénticos y lóticos, y pasan inadvertidos para el común de las personas. Se encuentran todos los ambientes terrestres, desde los dulceacuícolas costeros, y se reproducen frecuentemente y en grandes números, por lo que sus poblaciones alcanzan tamaños enormes. Son un pilar fundamental de la cadena trófica. Sin embargo, existen insectos que han sido introducidos y que se han convertido en parásitos para muchas especies de animales, igualmente especies vegetales. Bueno, mencionar también que es un parásito. Un parásito es aquello que afecta a otro individuo, causándole hasta la misma muerte del mismo individuo, que eso se denomina parasitismo, ¿verdad? Es una especie o un individuo que se alberga en otro o se aprovecha de otro individuo, causándole ya sea la muerte para la supervivencia de propia del parásito como tal. Mencionar lo que son los tipos de cultivos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos una agricultura masiva, que siempre se ha caracterizado por ser un país agrícola. Desde el año 1860, cuando el café era el cultivo oro o la estrella en Costa Rica, se le denominaba como el grano de oro, ¿verdad? Que por mucho tiempo caracterizó al país como un sistema caficultor en Latinoamérica. Para aquello de 1880 se introdujo el banano por la United Fruit Company en la parte del Caribe, y después se desplazó para la parte del Pacífico Sur, central y sur, abarcando lo que es quepos, palmar, golfis y corredores. Tenemos también lo que es el cultivo de la piña, más que todo en cantones como Buenos Aires, en la parte de la zona norte, en San Carlos. La palma aceitera, igualmente la podemos observar donde estuvo el cultivo o la bananera en el Pacífico Sur costarricense. Por parte de Cartago tenemos lo que es la papa y la cebolla, la caña de azúcar, que se ve muy asociado con el cultivo de la piña igualmente, y también tenemos el cultivo del arroz. Sin embargo, tenemos también un sistema agrícola orgánico que se diferencia de la agricultura masiva porque es a pequeña escala, y además de que no se utilizan agroquímicos o no se utilizan pesticidas o plaguicidas para combatir las diferentes plagas, sino que se utiliza un método más orgánico, como por ejemplo el uso de microorganismos de montaña para combatir los diferentes tipos de plagas que atacan este tipo de agricultura. Ok, insectos introducidos que afectan la agricultura y la ganadería. Menciono lo de la agricultura masiva porque la mayoría de los insectos que se han vuelto parásitos de estos tipos de cultivos fueron introducidos por estas mismas compañías. Tanto las plagas como por ejemplo los hongos y los insectos fueron introducidos por las mismas compañías para así promocionar lo que son los plaguicidas y los pesticidas. Entonces, por ejemplo, cuando llegó la compañía bananera a Limón, la United Fruit Company, vieron que un producto competente a lo que era el banano era el cacao, y el cacao era sembrado por los indígenas nativos o las personas nativas de Limón.
Viendo que este producto era totalmente competente con el banano, o sea, que hacía competencia directa, entonces introdujeron una plaga que se le conoce como la monilia, que actualmente ataca lo que es el cacao. Entonces, esta plaga fue introducida por la misma compañía bananera para así quitar la competencia directa que ellos tenían. Y han introducido diferentes plagas que igualmente han atacado los cultivos, como por ejemplo tenemos la popular roya, ¿verdad? Que es decir, es un insecto que ataca directamente al café. Tenemos el mal de cogollo que ataca la palma aceitera, y tenemos el mal de Panamá y la cigatoca que ataca el cultivo del banano, entre otros plagas que atacan, que son producidas por la agricultura masiva y atacan a otras especies como por ejemplo el ganado. Un ejemplo de ello es la piña en Buenos Aires, en la zona norte, que al hacer mal uso de los desperdicios de la piña, o sea, a la hora de cortar la piña, producen un insecto que se le conoce como la mosca blanca. Eso se da mucho también en los cultivos de papa y en los cultivos de cebolla en Cantabria. Entonces, la mosca blanca lo que hace es atacar directamente al ganado y produce enfermedades que hasta llega a producir la muerte del mismo. Y también tenemos algunos otros insectos, como por ejemplo la mosquita, que ataca a los canes y les da la popular, el gusano del corazón. Igualmente los ataca y los puede llegar hasta matar. Entonces, esas son algunas de las plagas que han sido introducidas. Dice que son insectos asociados al suelo y a la hojarasca en su mayoría. Igualmente son insectos asociados a los desechos, como yo les mencioné, la mosquita blanca que ataca a los cultivos de piña, insectos asociados a la madera, insectos asociados a los granos almacenados, también asociados a los vertebrados, e insectos asociados a las plantas, que es a la que nosotros vamos a ver en esta presentación. Ok, los insectos asociados a las plantas, este grupo incluye tanto las plagas de cultivo y plantas ornamentales como los insectos que se alimentan de algunas malezas. Este ejemplo acá es el insecto que les mencioné, la roya, que ataca al cultivo del café. Ataca tanto a las hojas, echándolo desde afuera hacia adentro. La mayoría de las plantas afectadas son introducidas, es probablemente que los insectos llegaran junto con ellas. Entonces, como les mencioné, con la compañía bananera introdujo lo que fue este tipo de plaga, la monilia, que afectó lo que es el cacao. Y el café igualmente se introdujo lo que fue la roya, más que todo para es que algunas personas en la parte de la agricultura orgánica mencionan que las plagas es como una estrategia de aquellas empresas que venden plaguicidas y que venden insecticidas. ¿Eso por qué? Porque un insecto, por ejemplo, que ataca el cultivo del café, por ejemplo la roya, hay que estar cambiándole constantemente lo que es el tratamiento. Entonces puede ser que el tratamiento que usamos para este año no le va a funcionar al otro, entonces tenemos que comprar uno más efectivo. Y hay que ir año tras año cambiando lo que es la fórmula para así combatir la roya. Entonces se dice que las personas que trabajan en agricultura orgánica, que esto es como una estrategia para poder vender esos plaguicidas. Entonces, insecticidas también. Entonces, se dice que fueron introducidas por las mismas empresas farmacéuticas o las empresas que venden este tipo de plaguicidas. Un ejemplo de ello es la Bayer, que la Bayer tiene tanto plaguicidas como insecticidas, la parte veterinaria, y también tiene la parte farmacéutica humana. Entonces dice que se ha visto como un tipo de negocio. Un insecto introducido puede afectar a una planta nativa y viceversa. Entonces, una planta nativa puede llegar a afectar también por un insecto introducido. O igualmente cuando introducimos una planta puede llegar a afectar totalmente el ecosistema, tanto los insectos como los animales en general. Bueno, algunos ejemplos, tenemos la broca del café, que es la más conocida, la mosca mediterránea y la oruga verde del repollo, que ahorita vamos a ver las imágenes de estas especies. Tenemos en total en Costa Rica 67 especies de anfibios que atacan directamente a los cultivos. Solamente 8 de esos son nativos, 8 anfibios. O sea, tenemos
unos 57 especies de anfibios que son introducidos. La familia Noricha ha desplazado especies nativas como los insectos, como las chicharritas, los chinches y también los escarabajos. Esta familia se ha encargado de desplazar especies nativas como la chicharra, los chinches y también los escarabajos. Ok, esa es la popular broca. Tenemos lo que es la mosquita mediterránea, la oruga verde que ataca el repollo, y esta es la popular mosquita blanca, que es una anfibio. Y esta es la familia que ha llegado a desplazar lo que son los chinches, las chicharras y también los escarabajos en el país. Ok, este cuadrito de acá mencionan todas las familias o los grupos de insectos que han sido introducidos y también las especies introducidas. No voy a abarcar mucho de esto porque se extiende mucho lo que es la presentación, pero igualmente la presentación les va a quedar aquí en la plataforma de ICETUR para que la puedan visualizar con más tiempo. Ok, los depredadores generalistas, dice que en otros países los depredadores generalistas introducidos han provocado problemas ecológicos. ¿A qué se le llama depredadores generalistas? Aquellos insectos o aquellas especies que son depredadores por cadena trófica. Entonces podemos mencionar un depredador, poniéndolo en ejemplo de fauna de animales mamíferos, la introducción de los venados en la isla San Lucas, en la isla del Coco, perdón. Entonces esa introducción de este tipo de animales, si lo vemos en el tope de cadena trófica, el venado es un depredador generalista de toda la parte vegetal. Si ellos no tienen un depredador más allá, o sea, si son el punto, el límite de la cadena trófica, entonces eso hace que se produzca un problema general en el ecosistema. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la parte corcovado, hay bastantes venados, pero tenemos un depredador que es el jaguar, un depredador que es el puma, un depredador que son los ocelotes, o sea, y el depredador humano, ¿verdad? Que también se encarga de cazar ilegalmente a este tipo de especies. Pero si hablamos en la parte de la isla del Coco, no tenemos un depredador que se llegue a encargar de estos animales. Entonces se vuelven depredadores generalistas, o sea, se vuelven límites de la cadena trófica. Entonces por eso tienen que estar controlando esta especie para que no se expanda más del territorio de la isla. Eso igualmente se puede ver en los insectos, entonces se vuelven depredadores generalistas, no hay un depredador en el tope de la cadena trófica que controle esta actividad de insectos. Entonces, por ejemplo, la roya, no hay un depredador que se encargue de acabar con este tipo de insectos y por eso se vuelve una plaga. La mosquita blanca igualmente, ¿verdad? No hay un depredador que se encargue de controlar este tipo de insectos, entonces se vuelve el tope de la cadena trófica y ahí es donde tenemos que usar los plaguicidas y los insecticidas para poder acabar con este tipo de plagas. Es probable que existan algunos otros depredadores introducidos en el país, especialmente las familias Carabidae, Staphylidae y también los Cocinelidae, que son los que tenemos aquí. El primer dibujito es de la familia Carabidae, el segundo dibujito tenemos que es de la familia Staphylidae y el tercero que es de la familia Cocinelidae. Algunos datos curiosos de los insectos que se han vuelto plaga en los cultivos costarricenses. En este momento se pueden registrar al menos 300 especies de insectos introducidas en Costa Rica, que en su mayoría se han vuelto plaga de los cultivos de Costa Rica. Para ser un invasor exitoso, un insecto tiene que entrar a una área nueva, establecerse y dispersarse. Eso no solamente se ve con los insectos, sino que se ve con todas las especies en general. Entonces, cuando una especie llega a una área nueva, lo que hace es establecerse y se dispersa. Entonces ya se vuelve como un invasor exitoso. Por ejemplo, la roya tocó café y se estableció
directamente en las matas de café y se dispersó a lo largo del territorio nacional. Y ahí es donde se volvió como un invasor exitoso. Muchos insectos, tal como las cucarachas y las hormigas introducidas, están restringidas, a los ambientes alterados por el ser humano. Entonces, hay algunas especies también que se han vuelto plagas, como por ejemplo algunas especies de hormigas y también las famosas cucarachas que se asocian a los desechos humanos. Entonces se vuelven también como un tipo de plaga, pero estas especies están asociadas directamente con el desarrollo o los ambientes alterados por el ser humano. Ok, en mi parte esto sería lo que es la presentación de los insectos que se han vuelto parásitos o invasores en la agricultura costarricense. Espero que haya quedado claro. Igualmente cualquier duda o consulta que tengan me lo pueden hacer saber y con mucho gusto vamos a tratar de